Hola a todos. Hoy vamos a terminar de platicar sobre el perceptrón. Me parece que sería suficiente con eso para cerrar un poco el tema de redes neuronales, a menos que Ulises quiera ver algo más sobre máquinas de soporte vectorial o redes convolucionales. Ya sería este tema más profundo, ¿no? Entonces vamos a terminar con un poco ya una discusión más concreta del perceptrón de varias capas, de sistemas multicapa. Realmente vamos a ver la teoría para un perceptrón que tiene una sola capa oculta y una implementación que va a ser sencilla, pero que utiliza dos bibliotecas bastante grandes, que son Keras y TensorFlow. Entonces, eh, hay que tener instaladas esas dos cosas. Se puede hacer con de varias formas. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Empezamos. Entonces, vamos a ver el perceptrón multicapa y el algoritmo de retropropagación o backpropagation. Entonces un perceptrón multicapa o MLP consta de capas de entrada, salida y ocultas. Cada capa oculta consta de numerosos perceptrones que se denominan unidades ocultas, ¿no? Esta es una caricatura de lo que va a estar pasando. Tenemos una entrada, una capas ocultas. Esa cosa procesa con una sigmoide y tenemos una salida. La presentación completa de todo un conjunto de aprendizaje durante el proceso se llama que corremos el cómputo, se llama una época. El proceso de aprendizaje se mantiene en una base época por época hasta que los pesos sinápticos y los umbrales de error de la red se estabilizan. El error cuadrado promedio en todo conjunto de entrenamiento converge a un valor mínimo. Vamos a considerar xk dk datos de entrenamiento. A este le vamos a llamar conjunto de entrenamiento. La k pues son m patrones, ¿no? K va a variar de 0 a m-1 y tenemos los conjuntos xk, que son los patrones dados, y dk, que van a ser las salidas. Para un conjunto de entrenamiento dado, el aprendizaje de propagación hacia atrás puede proceder de una de las siguientes dos formas. Una es el modo patrón. El modo patrón es la actualización del peso, se hace después de la presentación de cada patrón de entrenamiento, y ese es el modo de operación que aplica para la retropropagación que vamos a presentar en seguida. Entonces se considera unos patrones organizados en este orden y como no tenemos datos para las capas ocultas, entonces el error que salga aquí en la salida, ¿no? Respecto a esta entrada, tenemos una salida, si quieren, de tilde, y vamos a ver la diferencia entre d tilde y d0. Eso se regresa como entrada de la capa intermedia para ver, para tratar de ajustar nuevamente la salida y minimizar la diferencia respecto al d0. El otro es el modo por lotes o batch, donde la actualización de peso se hace después de la presentación de todos los ejemplos. En este se hace uno por uno, y en el modo por lotes pues se hace todos de un jalón. Un resultado importante aquí es el llamado teorema de Sibvenko, que les voy a mandar un par de papers que no es necesario que revisen a profundidad, pero donde vienen las pruebas de este resultado que vamos a ver. ¿De qué va este resultado? Pues tenemos redes neuronales con una única capa oculta, y el resultado de Sibvenko es que esto es un aproximador universal para funciones no lineales. Sibvenko hace una prueba
eh, para propagación hacia adelante con funciones de activación de tipo sigmoidal. Que este es el teorema, ¿no? Si tenemos una función sigmoidal, las sumas finitas de esta forma son densas en el espacio de funciones continuas sobre el intervalo y n respecto a la norma infinito, la norma del supremo. Este intervalo pues es donde estamos agarrando nuestros patrones de entrada. Es decir, la red neuronal con una capa oculta es capaz de aproximar de manera uniforme cualquier función multivariada continua a cualquier grado deseado de precisión, lo cual implica que cualquier falla en el aprendizaje se debe a una elección inadecuada de los parámetros, es decir, que no se elijan bien los pesos o que tengamos menos nodos ocultos de los estrictamente necesarios. También les voy a mandar los papers de Hornick y Funahashi que demostraron resultados análogos cuando es algoritmo de retropropagación. Entonces vamos a ver en qué consiste el algoritmo. Vamos a considerar una arquitectura con dos capas y la capa oculta, ¿no? Capa entrada, capa salida y una capa oculta. Las señales de entrada son las XIs. X0 va a consistir en el sesgo con cierto valor, ¿no? Con valor 1. Las señales, estas XK, la capa oculta son números, son vectores reales, ¿no? La capa oculta tiene J células y la capa de salida es un vector de dimensión J, ZK, donde Z0 es igual a 1 por el sesgo. El vector ZK proporciona la entrada de la capa de salida con L células y la capa de salida va a generar un vector L dimensional YK como respuesta al vector de entrada XK. Al terminar el entrenamiento de la red debería ser idéntico o muy cercano a la salida esperada que habíamos llamado DK. Entonces vamos a usar dos funciones de activación, una para cada par de capas, ¿no? Entonces entre la capa de entrada y la capa oculta vamos a usar esta, donde estas lambdas son mayores o iguales que 1, y para la que va de la oculta a la salida usamos esta otra. Tenemos dos lambdas distintas y pues ¿por qué esta función? Pues no es más que una de las soluciones de la logística. Entonces, si se acuerdan, esa es una sigmoide y podemos usar el resultado de Sibhenko, ¿no? Los componentes de la salida deseada, las DKs, se eligen en la imagen de la función f de 0 para que estemos haciendo cosas serias, ¿no? Denotamos los pesos de la jésima capa oculta como WJI, que están asociados a la señal XI. El índice I varía de 0 a n-1 y J varía de 1 a J-1 y a J mayúscula menos 1 hacemos W0I igual a 0 y obtenemos M pares de vectores entrada-salida XKDK. WLJ van a ser los pesos de las conexiones entre la capa oculta y de salida. WJI van a ser los pesos entre la entrada y la oculta. WLJ va a ser el peso de la enésima unidad de salida que tiene entrada ZJ desde la capa oculta. Y definimos la regla de aprendizaje supervisado ajustando la WJI y la WLJ de tal forma que el error definido por esta suma de acá alcance un mínimo local en el conjunto de entrenamiento. Y para eso vamos a usar optimización por descenso del gradiente.
definimos la diferencia WLJ como el WLJ corregido menos el WLJ que ya se tenía, ¿no? Este es el que se obtiene después de una corrida y este es el que se tenía antes de la corrida. Esta WLJ no va a ser otra cosa, delta WLJ va a ser esta cantidad, ¿no? Esto significa que estamos pensando que se propaga un poco siguiendo la ley de Fick. La ley de Fick, ¿para quién? Pues lo que estamos propagando es el error. Esta eta 0 pues es el coeficiente de aprendizaje, ¿no? Pensamos que esta constante es la que le da la velocidad a la propagación de esta cantidad y lo estamos derivando respecto a los pesos de la capa que nos interesa. Y usando regla de la cadena podemos reescribir la diferencia esta como eta 0 por la diferencia esta por la función de activación F0 pero derivada sobre toda la red por ZJ. La suma, esta cosa es la suma pesada de la enésima salida y respecto a toda la red, ¿no? Los valores ZJ se calculan propagando el vector X a través de la capa oculta, ¿no? Con la FH, ¿no? Y esa cosa se va a llamar FH de toda la red. Los pesos en las capas ocultas no tenemos las salidas deseadas, entonces hacemos eso que les comentaba hace un momento, de tomar la salida y regresamos a la capa oculta, ¿no? Entonces tenemos este error y la diferencia de los WJIs pues va a ser otra vez menos ZH por esta derivada parcial, que realmente no es más que la derivada de respecto a ZJ por la derivada de ZJ sobre toda la red por la derivada de toda la red respecto a los pesos JCIS, ¿no? Esta última derivada pues no es más que el vector XY, la componente XY, y esta es la derivada de F en H en toda la red, que si se acuerdan bien pues esta es una cosa bastante sencilla, es una logística. Entonces usamos regla de la cadena y encontramos que la parcial que estábamos buscando no es más que esta suma y entonces podemos escribir la delta como esta expresión. Entonces podemos dar un blanco para las conexiones que van de la capa oculta a la capa de salida, estimando DJ para la j-ésima unidad oculta, calculando estas diferencias, ¿no? Entonces el algoritmo, ¿cómo va? Inicializamos los pesos a valores aleatorios pequeños, hacemos los pesos actuales, estos WCs, para la entrada oculta y oculta salida. Elegimos la tasa de aprendizaje eta 0 y eta h, ¿no? O sea, la tasa que va de la entrada a la oculta, esta, y la oculta a la salida. Las inicializamos con valores positivos pequeños, elegimos un patrón de entrada al azar de los que tenemos y hallamos ZJ y YL. Hacemos el cómputo hacia adelante usando la salida esperada, las deltas WLJ con esta forma y calculamos las diferencias de los pesos. Ahora usamos esta forma o esta forma para calcular los cambios en los pesos. Y eso se va corrigiendo tomando la propagación de regreso, ¿no? Y actualizamos los pesos siguiendo alguna de estas dos formas para capas de salidas y oculta y hacemos un test de convergencia, ¿no? Vemos qué tanto crece o disminuye el error de salida respecto a un umbral que dimos y iteramos varias veces, ¿no? Es
esto, o sea, llegando al punto 6 tenemos una época y el sentido de esto es iterar, iterar. Entonces, tenemos esta implementación en Python. Esta se va a ver más sencilla, pero utiliza esta biblioteca. Y esta biblioteca pues se instala vía el, el instalador pip, o lo pueden instalar de otra forma. Después podemos hacer un tutorial de cómo se instalan estas bibliotecas. Pero esta biblioteca Keras, que es específicamente para hacer redes neuronales, también utiliza un una biblioteca más grande que se llama TensorFlow, que quizás la hayan oído mencionar por ahí en internet, ¿no? Entonces esto es algo rápido. Define primero una función que va a cargar un conjunto de datos, y ese conjunto de datos es de los que tiene como prueba Keras. Y luego se hace el entrenamiento, ¿no? Que son estos train. O sea, se ve bastante sencillo, pero detrás está haciendo bastantes cosas el Keras. Hay otros ejemplos que hay por ahí, usando propiamente la biblioteca MLP de el, el, el TensorFlow, ¿no? Pero bueno, se ve bastante sencillo. Estos son los pasos, ¿no? Con 10.000 pasos. Y pues nada, esto qué es lo que va a tomar. Toma ejemplos de una biblioteca que hace reconocimiento de escritura manual, y vamos a mostrar la salida de los números 4, 0, 3 y 1, me parece, de la red, ¿no? O sea, se entrena la red para reconocer esos 4 patrones y al final los encuentra. Entonces, esto lo vamos a correr en una terminal. Con Python 3 era mlp.py, y ahí está. Esta es la salida, ¿no? Tenemos el 5, el 0, el 4 y el 1. Vamos a hacerlo una vez más. Y ahí está. 5, 0, 4, 1. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente.